Le regalé a mi hija un apartamento de $500,000 frente al mar, y cuando llegué para visitarla, la encontré llorando en el piso del pasillo mientras mi yerno y sus padres se habían apoderado de cada habitación. El padre de mi yerno se acercó a mi hija y gritó: «Este apartamento es nuestro ahora. Vete a la calle». Mi yerno se rió. Hasta el momento en que yo entré. Entonces el silencio se apoderó del lugar. Me llamo Antonia. Tengo 68 años y toda mi vida he sido una mujer de trabajo, de manos ásperas y decisiones firmes. Durante 40 años trabajé como contadora en una empresa de exportaciones. Nunca fui rica, pero tampoco pobre. Aprendí a ahorrar cada centavo, a invertir con inteligencia, a no depender de nadie. Mi esposo murió hace 5 años. Un infarto silencioso que se lo llevó mientras dormía. Desde entonces vivo sola en una casa pequeña en las afueras de la ciudad, rodeada de plantas que cuido cada mañana antes de que salga el sol. Tengo una hija. Solo una. Elisa. Tiene 35 años y es la luz de mi vida, aunque esa luz últimamente parecía estar apagándose. Elisa siempre fue una niña dulce, demasiado dulce tal vez. De esas que prefieren ceder antes que discutir, sonreír antes que confrontar. Cuando tenía 7 años, una compañera le quitó su lápiz favorito en la escuela. Elisa llegó a casa llorando, pero cuando le pregunté si había pedido que se lo devolvieran, solo movió la cabeza. «No quiero causar problemas, mamá», me dijo con esos ojos enormes llenos de lágrimas. Esa frase se convirtió en el lema de su vida. No quiero causar problemas. Y Marcos, su esposo, lo sabía perfectamente. Marcos entró en nuestras vidas hace 7 años. Alto, de sonrisa fácil y palabras suaves. Al principio me pareció encantador. Trabajaba en ventas, siempre bien vestido, siempre con alguna historia graciosa que contar. Elisa se enamoró de él en 3 meses. Se casaron al año siguiente en una ceremonia pequeña donde yo pagué la mitad de todo porque la familia de Marcos, según él, estaba pasando por dificultades financieras temporales. Dificultades temporales que nunca terminaron. Con el tiempo empecé a notar cosas. La forma en que Marcos dejaba que Elisa pagara las cuentas mientras él compraba ropa cara. La manera en que hablaba sobre mi hija delante de otros, con ese tono de broma que en realidad era desprecio disfrazado. «Mira a Elisa, siempre tan despistada», decía riendo mientras ella bajaba la mirada. Los primeros años intenté hablar con mi hija al respecto. «Mamá, solo está siendo sobreprotectora», me respondía. «Marcos es bueno conmigo. Me ama». Pero el amor no se veía en sus ojos cada vez más cansados. No se escuchaba en su voz cada vez más apagada cuando me llamaba por teléfono. No estaba presente en ese apartamento diminuto que alquilaban en un barrio ruidoso, donde Elisa trabajaba doble turno como asistente administrativa mientras Marcos cambiaba de empleo cada 6 meses. Hace 4 meses fui a visitarla sin avisar. Toqué la puerta 3 veces antes de que ella abriera. Tenía el cabello recogido en una cola desordenada y una mancha de café en su blusa gris. Detrás de ella, el apartamento era un caos de platos sucios y ropa tirada. Elisa intentó sonreír, pero vi sus ojos enrojecidos. Había estado llorando. «¿Qué pasó?», le pregunté entrando sin esperar invitación. «Nada, mamá», respondió automáticamente. «Solo estoy cansada». Pero yo conocía a mi hija. La conocía desde que era una célula en mi vientre. Me senté en el sofá gastado y esperé. El silencio se extendió entre nosotras hasta que finalmente ella se derrumbó. «Marcos quiere que te pida dinero para comprar un auto nuevo», susurró. «Dice que el suyo ya no sirve y que tú tienes ahorros que no estás usando. Dice que como eres mi madre, es tu obligación ayudarnos». Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la calma. «¿Y tú qué quieres, Elisa?». Ella me miró sorprendida, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta en años. «No sé, mamá. Solo quiero que él esté feliz. Quiero que dejemos de pelear por dinero. Quiero vivir en un lugar donde no escuche a los vecinos gritarse a través de las paredes». Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi casa, tomé una decisión. No iba a darle dinero a Marcos para un auto que probablemente vendería en 6 meses. Pero sí iba a darle a mi hija algo que nadie pudiera quitarle. Un lugar propio. Un refugio. Una oportunidad de respirar.
Llevaba 2 años considerando vender una propiedad que mi esposo y yo habíamos comprado décadas atrás como inversión. Era un lote pequeño cerca de la costa que con el tiempo se había revalorizado considerablemente. En lugar de venderlo, decidí usarlo. Contraté a un arquitecto, pedí un préstamo usando mis ahorros como garantía, y durante 3 meses supervisé cada detalle de la construcción de un apartamento de 2 habitaciones con vista al mar. $500,000. Cada centavo que había ahorrado durante 40 años de trabajo. Cada sacrificio. Cada hora extra. Todo invertido en esas paredes blancas, en esos pisos de cerámica clara, en esas ventanas enormes que dejaban entrar la luz del océano. Lo puse todo a nombre de Elisa. Solo de ella. El día que terminaron la construcción, invité a mi hija a cenar en mi casa. Marcos estaba de viaje de negocios, lo cual era perfecto. Preparé su comida favorita, ese guiso de pollo con verduras que le encantaba desde niña. Después del postre, saqué un sobre blanco de mi bolso. «Feliz aniversario de bodas adelantado», le dije. Elisa abrió el sobre confundida. Dentro estaban las llaves y los documentos de propiedad. Sus ojos recorrieron los papeles 1, 2, 3 veces antes de que comprendiera lo que estaba viendo. «Mamá, esto es, no puedes, es demasiado», tartamudeó con lágrimas rodando por sus mejillas. «No es demasiado», respondí tomando sus manos. «Es tuyo. Solo tuyo. Un lugar donde puedas ser feliz». Elisa lloró en mis brazos como no lloraba desde que era niña. «Gracias, mamá. Gracias, gracias, gracias». No sabía cuánto necesitaba esto. Al día siguiente fuimos juntas a ver el apartamento. La cara de Elisa cuando abrió la puerta principal fue todo lo que necesité para saber que había tomado la decisión correcta. Caminó despacio por cada habitación, tocando las paredes, mirando por las ventanas, sonriendo de esa forma genuina que no veía en ella hacía años. «Es perfecto», susurró parada frente al ventanal que daba al mar. «Mamá, es absolutamente perfecto». Esa fue la última vez que vi a mi hija verdaderamente feliz. 3 semanas después de entregarle las llaves, decidí visitarla. Quería ver cómo estaba arreglando el apartamento, si había comprado cortinas nuevas, si había puesto fotos en las paredes. Quería verla feliz en su nuevo hogar. Llamé a Elisa esa mañana para avisarle que pasaría por la tarde, pero su teléfono sonó y sonó sin respuesta. Intenté 2 veces más. Nada. Pensé que tal vez estaba en el trabajo, así que decidí ir de todas formas. Tenía una copia de las llaves que ella misma me había dado. «Para emergencias, mamá», me había dicho sonriendo. Conduje durante 40 minutos hasta la costa. Era un día hermoso, con el cielo despejado y las gaviotas volando sobre el mar. Estacioné frente al edificio y subí las escaleras hasta el 3er piso donde estaba el apartamento. Mientras caminaba por el pasillo, escuché voces. Voces altas. Voces masculinas que discutían sobre algo. Me detuve frente a la puerta. El número decía claramente 205. El apartamento de Elisa. Toqué el timbre. Las voces se detuvieron abruptamente. Esperé. Nada. Toqué de nuevo, esta vez con más insistencia. Escuché pasos apresurados y entonces la puerta se abrió apenas una rendija. Era Elisa. Pero no la Elisa que había dejado hace 3 semanas radiante de felicidad. Esta Elisa tenía los ojos hinchados, el cabello sucio recogido en un moño desprolijo, y llevaba la misma ropa que la había visto 2 días atrás cuando nos encontramos brevemente en el supermercado. «Mamá», susurró con voz quebrada. «No esperaba que vinieras hoy». «Te llamé 3 veces», respondí intentando ver dentro del apartamento por encima de su hombro. «¿Qué está pasando? ¿Quién está aquí?» «Nadie, mamá. Solo yo y Marcos. Estábamos ordenando algunas cosas. Pero yo conocía a mi hija. Conocía cada gesto, cada mentira pequeña que había dicho en su vida para proteger a otros. Y esto era una mentira». Empujé la puerta suavemente pero con firmeza. «Elisa, déjame entrar». Ella dudó, sus ojos llenándose de lágrimas, pero finalmente se hizo a un lado. Lo que vi dentro me heló la sangre. El apartamento, mi hermoso apartamento que había construido con tanto cuidado, estaba irreconocible. La sala estaba llena de maletas abiertas, ropa de hombre tirada por todas partes,
botellas de cerveza vacías sobre la mesa de centro. Pero lo que más me impactó fue ver a dos personas completamente desconocidas sentadas en el sofá como si fueran los dueños del lugar. Un hombre mayor, de unos 70 años, con el cabello gris peinado hacia atrás y una barriga prominente sobre su cinturón. A su lado, una mujer delgada con el cabello teñido de un color naranja artificial, mirándome con expresión aburrida. Los padres de Marcos, Octavio y Celia. Los había visto solo 2 veces en todos estos años, ambas veces en reuniones familiares donde apenas me dirigieron la palabra. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con voz controlada, aunque por dentro sentía un volcán a punto de erupcionar. Octavio se levantó del sofá con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ah, la suegra. Qué sorpresa tan inesperada. Este es el apartamento de mi hija, dije mirándolo directamente. ¿Qué hacen ustedes aquí? Estamos de visita, respondió Celia con un tono dulzón completamente falso. Marcos nos invitó a conocer su nuevo hogar. Es un lugar hermoso, ¿verdad? Su nuevo hogar. No nuestro nuevo hogar. No el hogar de Elisa. Su nuevo hogar. Miré a Elisa, que estaba de pie junto a la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara hacerse pequeña, invisible. ¿Dónde está Marcos?, pregunté. En la habitación principal, respondió Octavio señalando hacia el pasillo. Descansando. Ha tenido unos días muy ocupados con la mudanza. La mudanza. Mi estómago se contrajo. Caminé hacia el pasillo ignorando las miradas de Octavio y Celia. Elisa intentó detenerme. Mamá, por favor, no hagas un escándalo. Pero yo ya estaba frente a la puerta de la habitación principal. La abrí sin golpear. Marcos estaba recostado en la cama, mi cama, la cama que yo había elegido personalmente para Elisa, revisando su teléfono con los zapatos puestos sobre la colcha blanca. Marcos, dije con voz firme. Necesito hablar contigo. Ahora. Él levantó la vista apenas, como si mi presencia fuera una interrupción menor en su día. Antonia, no sabía que venías. ¿Qué están haciendo tus padres aquí? Visitando, respondió con ese tono casual que siempre usaba cuando estaba mintiendo. Van a quedarse unos días. Unas semanas tal vez. Necesitan un lugar donde quedarse temporalmente. Este apartamento es de Elisa. Elisa es mi esposa, dijo Marcos finalmente levantándose de la cama. Lo que es de ella es mío también. Así funcionan los matrimonios. Antonia, tal vez lo hayas olvidado después de tantos años sola. El golpe fue deliberado, calculado para herirme. Pero yo no estaba aquí para pelear con Marcos. Salí de la habitación y busqué a Elisa. La encontré en la cocina, limpiando platos que claramente no eran suyos. Elisa, ven conmigo. Necesito hablar contigo en privado. No puede ir a ningún lado, gritó Octavio desde la sala. Está preparando el almuerzo para nosotros. Algo en mí se rompió en ese momento. Caminé de regreso a la sala y me planté frente a Octavio. Este apartamento está a nombre de mi hija. Solo de ella. Ustedes no tienen ningún derecho a estar aquí. Octavio se rió. Una risa grave y desagradable que me puso la piel de gallina. Claro que tenemos derecho. Somos la familia de Marcos, y Marcos es el esposo de tu hija. Legalmente, este apartamento también le pertenece a él. Eso no es verdad, respondí aunque una semilla de duda comenzó a crecer en mi pecho. ¿Habría alguna ley que le diera derechos a Marcos sobre la propiedad? ¿Había cometido un error al no proteger mejor el apartamento? Es completamente verdad, continuó Octavio acercándose a mí con esa sonrisa horrible. Y ahora que lo pienso, este lugar es perfecto para nosotros. Celia y yo estábamos cansados de vivir en ese apartamento viejo y ruidoso. Aquí hay espacio de sobra. Podríamos quedarnos indefinidamente. Miré a Marcos, que había salido de la habitación y estaba recostado contra el marco de la puerta con los brazos cruzados, observando la escena con expresión aburrida. Marcos, no puedes permitir esto. No veo cuál es el problema, dijo encogiéndose de hombros. Hay 2 habitaciones. Elisa y yo podemos dormir en una, y mis padres en la otra. O tal vez mis padres se queden con la habitación principal, que es más grande y mi padre tiene problemas de espalda. ¿Y dónde va a dormir Elisa?
En el sofá si es necesario, respondió con total naturalidad, como si estuviera hablando del clima. En el sofá. Mi hija iba a dormir en el sofá del apartamento que yo le había regalado. Busqué a Elisa con la mirada. Estaba en la entrada de la cocina, con las manos apretadas contra su pecho, llorando en silencio. Y en ese momento supe que esto no había comenzado hoy. Esto llevaba días, tal vez desde el momento en que Marcos les contó a sus padres sobre el apartamento. Elisa, toma tus cosas. Te vienes conmigo. No va a ir a ninguna parte, dijo Octavio dando un paso hacia mí. Esta es la esposa de mi hijo. Su lugar está aquí, cuidando de su familia. Yo soy su familia, respondí con la voz temblando de rabia contenida. Tú eres su pasado, escupió Octavio. Nosotros somos su presente y su futuro. Y este apartamento, este hermoso apartamento que tanto trabajo te costó, ahora es nuestro. Celia se rió desde el sofá, un sonido agudo y desagradable. Deberías irte, Antonia. Ya causaste suficientes problemas por hoy. Elisa tiene mucho trabajo que hacer. Tenemos ropa que lavar, comida que preparar. Miré a mi hija. Esperaba que dijera algo, que me defendiera, que les gritara que salieran de su casa. Pero Elisa solo miraba al piso, con los hombros caídos, derrotada. Elisa, susurré. Por favor. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban tan llenos de dolor que me dolió el alma. Lo siento, mamá, dijo con voz apenas audible. Por favor, solo vete. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Pero entendí. Entendí que esto era más grande que una simple visita inesperada. Esto era un patrón que llevaba años desarrollándose. Marcos había estado esperando el momento perfecto, y el apartamento había sido ese momento. Está bien, dije finalmente, aunque cada fibra de mi ser quería quedarme y pelear. Me voy. Pero volveré. No te molestes, dijo Marcos con una sonrisa. La próxima vez que vengas, tal vez ya no reconozcas el lugar. Estamos pensando en hacer algunas renovaciones. Tal vez pintarlo de otro color, cambiar los muebles, hacer que se sienta más como nuestro hogar. Salí del apartamento con el corazón destrozado. Pero justo antes de cerrar la puerta, miré hacia atrás una última vez. Y lo que vi me heló hasta los huesos. Elisa estaba arrodillada en el piso del pasillo, recogiendo ropa de una bolsa de basura mientras Celia le gritaba algo sobre cómo doblar las camisas correctamente. Mi hija. Mi hermosa hija. Reducida a una sirvienta en su propia casa. Cerré la puerta y bajé las escaleras con las piernas temblando. Cuando llegué a mi auto, me senté al volante y dejé que las lágrimas cayeran. Lloré por mi hija, por mi error al pensar que un apartamento podría salvarla, por haber subestimado la crueldad de Marcos y su familia. Pero mientras lloraba, algo más comenzó a crecer dentro de mí. No era tristeza. Era furia. Una furia fría y calculada que no había sentido en años. Ellos pensaban que habían ganado. Pensaban que por ser más jóvenes, más astutos, más despiadados, podían quitarle a mi hija lo que era suyo. Se equivocaban. Sequé mis lágrimas, encendí el auto y conduje directo a la oficina de Rubén, mi abogado de confianza desde hacía 20 años. Si Marcos y su familia querían jugar sucio, yo les iba a enseñar que una mujer de 68 años que había sobrevivido 40 años en el mundo corporativo sabía exactamente cómo defenderse. Y esta vez, no iba a ceder. La oficina de Rubén estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con escaleras de mármol y techos altos. Subí los 3 pisos sin aliento, con el corazón todavía acelerado por lo que acababa de presenciar. La secretaria me reconoció inmediatamente. Señora Antonia, ¿tiene cita? No, pero necesito ver a Rubén urgentemente. Es una emergencia. Ella vaciló apenas un segundo antes de levantar el teléfono. 2 minutos después, estaba sentada frente al escritorio de Rubén, un hombre de 60 años con cabello completamente blanco y gafas de montura metálica que siempre me habían dado confianza. Antonia, te ves alterada. ¿Qué pasó? Le conté todo. Cada detalle. Desde el momento en que toqué la puerta del apartamento hasta la imagen final de Elisa arrodillada en el piso. Rubén escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un bloc amarillo. Cuando terminé, se recostó en su silla y entrelazó los dedos sobre su estómago.
Entiendo tu angustia, dijo finalmente. Pero necesito hacerte una pregunta importante. ¿Cuándo pusiste el apartamento a nombre de Elisa, estableciste algún tipo de protección legal? ¿Alguna cláusula especial? Lo puse solo a nombre de ella. Los documentos dicen claramente que es su propiedad exclusiva. Rubén asintió lentamente. Eso es bueno. Pero hay un problema. Elisa está casada. Dependiendo de las leyes de bienes matrimoniales bajo las cuales se casaron, Marcos podría tener derechos sobre la propiedad. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Me estás diciendo que Marcos puede quedarse con el apartamento? No exactamente, respondió Rubén inclinándose hacia adelante. Pero sí tiene derechos como cónyuge. Sin embargo, hay algo que podemos hacer. Necesito revisar los documentos originales de la propiedad. Tráeme todos los papeles que tengas relacionados con la compra, la construcción y la transferencia a nombre de Elisa. Los tengo en mi casa. Puedo traerlos mañana a primera hora. Perfecto. Mientras tanto, hay algo más que necesitas saber. Rubén hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Si Marcos está planeando lo que creo que está planeando, intentará vender el apartamento. Con $500,000 en juego, es exactamente el tipo de movimiento que haría alguien como él. ¿Y si logra convencer a Elisa de firmar los papeles necesarios? Ella no haría eso, interrumpí, aunque mi voz sonó menos segura de lo que hubiera querido. Antonia, la Elisa que viste hoy llorando en el piso, ¿crees que tiene la fuerza para negarse si Marcos la presiona? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo tóxico. Porque la respuesta era no, mi hija no tenía esa fuerza. No después de años de que Marcos la moldeara exactamente para este momento. ¿Qué puedo hacer?, pregunté sintiendo la desesperación trepar por mi garganta. Primero, los documentos. Segundo, necesito que intentes contactar a Elisa de nuevo. Si puedes hablar con ella sin que Marcos esté presente, tal vez podamos entender mejor la situación. Tercero, y esto es importante, no confrontes a Marcos directamente otra vez. Si él se siente amenazado, podría acelerar sus planes. Ya es demasiado tarde para eso, admití. Ya los confronté. Les dije que el apartamento es de Elisa. Rubén suspiró. Entonces tenemos que movernos rápido. Muy rápido. Salí de la oficina con un nudo en el estómago. El sol ya estaba bajando, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos. Conduje a casa en piloto automático, mi mente dando vueltas sin parar. Cuando llegué, fui directo al estudio donde guardaba todos mis documentos importantes en un archivador metálico gris. Encontré la carpeta marcada con el nombre de Elisa y la abrí sobre el escritorio. Ahí estaban todos los papeles. El título de propiedad del terreno original, los contratos con la constructora, las facturas de materiales, los permisos de construcción y finalmente, el documento de transferencia donde claramente se leía que el apartamento pasaba a ser propiedad exclusiva de Elisa Morales de García. Pero mientras revisaba cada página, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Hola. Antonia. Era la voz de Elisa, apenas un susurro. Elisa, gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? En el baño. Tengo 5 minutos antes de que Marcos venga a buscarme. Mamá, lo siento mucho. Lo siento tanto. No tienes que disculparte. Elisa, escúchame con atención. Necesito que me digas la verdad. Marcos te ha pedido que firmes algún papel. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Elisa, respóndeme. Sí, susurró finalmente. Hace 2 días. Me pidió que firmara unos documentos. Dijo que eran para poner el apartamento también a su nombre, para protegernos legalmente. Para que los dos fuéramos dueños. Sentí que el mundo se detenía. ¿Firmaste? No. Le dije que necesitaba pensarlo. Que quería hablarlo contigo primero. Ese fue el día que sus padres llegaron. Marcos sabe que no firmaste. Creo que está esperando el momento correcto para presionarme de nuevo. Mamá, tengo miedo. Octavio dijo anoche que si no firmo pronto,
Van a hacer que mi vida sea imposible. Dijo que puedo dormir en el pasillo hasta que entienda cuál es mi lugar en esta familia. La rabia que había sentido antes regresó multiplicada por 1000. Elisa, escúchame muy bien. No firmes nada. ¿Me entiendes? Nada. No importa lo que te digan, no importa lo que te amenacen. Pero mamá, no sé cuánto más puedo aguantar. Están aquí todo el día. Celia me hace limpiar todo, cocinar para ellos, lavar su ropa. Octavio se sienta en el balcón fumando y tirando las colillas al piso para que yo las recoja. Y Marcos. Marcos solo se ríe. Se ríe de todo. Vas a aguantar porque yo voy a sacarte de ahí. Pero necesito tiempo. Unos días. ¿Puedes resistir unos días? No lo sé. Elisa, mírate. Estás en el baño de tu propio apartamento, escondida como una criminal. Esto no es vida. Esto no es amor. Esto es abuso. No digas eso, respondió Elisa con voz quebrada. Marcos solo está bajo mucho estrés. Sus padres necesitan ayuda y él está siendo un buen hijo. ¿Y tú qué eres? Una mala hija por no dejar que te pisoteen. Silencio. Tengo que colgar, dijo finalmente. Oigo pasos. Elisa, espera. Pero la línea ya estaba muerta. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla oscura, sintiendo una mezcla de impotencia y determinación. Mi hija estaba atrapada, pero no por mucho tiempo más. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en el estudio, revisando cada documento una y otra vez, buscando algo que Rubén pudiera usar. Y entonces, cerca de las 3 de la mañana, lo encontré. Un papel que había olvidado por completo. Una cláusula adicional que el notario me había sugerido incluir durante la transferencia de propiedad. Una cláusula de protección. La cláusula era simple pero poderosa. Establecía que cualquier intento de venta, transferencia o modificación de la titularidad del apartamento requería mi consentimiento explícito por escrito durante los primeros 5 años posteriores a la transferencia. El notario me había explicado en su momento que esto era una protección común cuando un padre donaba propiedades valiosas a hijos que podrían estar vulnerables a presiones externas. Es para protegerla de malas decisiones impulsivas o de personas que quieran aprovecharse, me había dicho el notario aquel día. Yo había firmado sin pensar mucho en ello, creyendo que nunca sería necesario. ¡Qué equivocada estaba! Esa madrugada tomé fotos del documento con mi teléfono y se las envié a Rubén con un mensaje. Encontré esto. Sirve. A las 7 de la mañana, cuando apenas había conseguido dormir 2 horas en el sofá del estudio, mi teléfono sonó. Era Rubén, y su voz sonaba más animada de lo que lo había escuchado ayer. Antonia, esto es oro puro. Con esta cláusula, Marcos no puede hacer absolutamente nada sin tu autorización. El apartamento está blindado. ¿Estás seguro? Completamente. Incluso si logra que Elisa firme algo, la transacción sería legalmente nula sin tu consentimiento. Esto cambia todo. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en 24 horas. ¿Qué hacemos ahora? Ahora preparamos el contraataque. Pero necesito que me traigas todos estos documentos físicamente. Voy a hacer copias certificadas y voy a preparar una carta legal que deje muy claro que cualquier intento de manipular la propiedad resultará en acciones legales inmediatas. Ven a mi oficina a las 10. Llegué a las 9:45. Rubén ya tenía todo preparado. Revisamos cada documento meticulosamente, él haciendo anotaciones y preparando el caso como si fuéramos a juicio mañana mismo. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Rubén mientras organizaba los papeles. He estado investigando un poco sobre Marcos García. Resulta que no es la primera vez que intenta algo así. ¿Qué quieres decir? Hace 4 años, cuando estaba casado con su primera esposa, intentó algo similar. La convenció de poner la casa de ella a nombre de ambos, luego inició el divorcio y peleó por la mitad de la propiedad. Me quedé helada. Marcos estuvo casado antes. Durante 3 años. Se divorciaron y ella perdió la casa en el proceso. Tuve que hacer algunas llamadas a colegas, pero conseguí la información. Es un patrón, Antonia. Esto no es casualidad ni un malentendido. Es una estrategia calculada. La náusea me subió por la garganta.
Elisa no sabía nada de esto. Estaba segura. Marcos le había mentido sobre su pasado, sobre quién era realmente. ¿Por qué Elisa nunca me dijo que Marcos había estado casado antes? Probablemente porque ella tampoco lo sabe. Hombres como Marcos son expertos en reescribir su historia. Apuesto a que le dijo que había tenido una novia de hace años, tal vez una relación seria, pero nunca mencionó matrimonio. Tengo que decirle. Deberías, asintió Rubén. Pero hazlo con cuidado. Si Marcos descubre que estás investigando su pasado, podría ponerse peligroso. ¿Peligroso cómo? Hombres que manipulan de esta manera suelen tener problemas de control. Y cuando sienten que están perdiendo ese control, a veces reaccionan mal. Salí de la oficina de Rubén con una carpeta llena de documentos certificados y una carta legal lista para ser entregada. Pero en lugar de sentirme aliviada, me sentía peor. Porque ahora sabía que mi hija no solo estaba atrapada en un mal matrimonio, estaba atrapada con un depredador profesional. Pasé el resto del día intentando contactar a Elisa sin éxito. Sus llamadas iban directo al buzón de voz. Le envié mensajes de texto que quedaban en un solo check, sin entregar. Era como si hubiera desaparecido del mundo. A las 6 de la tarde, tomé una decisión. Volví al apartamento. Esta vez no iba a tocar el timbre cortésmente. Esta vez iba con un plan. Estacioné a media cuadra de distancia y caminé hacia el edificio. Desde la calle podía ver el balcón del apartamento en el tercer piso. Octavio estaba ahí, como Elisa había descrito, fumando y mirando el mar como si fuera el dueño del mundo. Subí las escaleras en silencio y me quedé frente a la puerta. Antes de tocar, presioné mi oído contra la madera. Escuché voces adentro. La voz de Celia, aguda y mandona. No, así no se dobla una toalla. Es que no aprendiste nada de tu madre. Lo siento, respondió la voz apagada de Elisa. Lo haré de nuevo. Deberías hacerlo bien desde la primera vez. Marcos merece una esposa que sepa cuidar de su hogar. Respiré profundo y toqué la puerta. Esta vez con fuerza, con autoridad. Los sonidos adentro cesaron. Escuché pasos acercándose. La puerta se abrió y apareció Marcos con expresión molesta. Antonia. Otra vez. Necesito hablar con Elisa. Elisa está ocupada. No me importa. Voy a hablar con mi hija. Marcos se interpuso en la puerta con los brazos cruzados. Mira, ya tuvimos esta conversación ayer. Elisa es mi esposa. Vive aquí conmigo y con mis padres. Si sigue queriendo verte, puede visitarte en tu casa. Pero aquí no eres bienvenida. Este apartamento es de Elisa, no tuyo. Ya veremos qué tan cierto es eso muy pronto, respondió con una sonrisa que me dio escalofríos. ¿Qué significa eso? Significa que estoy hablando con algunos abogados sobre mis derechos matrimoniales. Resulta que como esposo tengo más poder del que pensabas. Y para fin de mes, este apartamento va a tener mi nombre también en los documentos. O mejor aún, lo vamos a vender y nos vamos a mudar a algo más grande donde todos tengamos nuestro espacio. No puedes vender nada sin el consentimiento de Elisa. Elisa hace lo que yo le digo, respondió Marcos inclinándose hacia mí con ojos fríos. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Porque ella me ama. Porque sabe que sin mí no es nadie. Eres un monstruo. Soy un hombre que sabe cómo conseguir lo que quiere. Y ahora, si me disculpas, mi esposa tiene que preparar la cena. Intentó cerrar la puerta, pero puse mi pie en el medio. Marcos, escúchame bien. Si le haces daño a mi hija, si la obligas a firmar algo que no quiere, si continúas tratándola como tu sirvienta, voy a destruirte. Marcos se rió. Una risa genuina que hizo eco en el pasillo. ¿Tú? ¿Una vieja jubilada que vive sola en una casa pequeña? ¿Vas a destruirme? Por favor. Antonia, vete a casa y planta tus flores. Deja los asuntos de adultos a los adultos. Esta vez sí cerró la puerta. La escuché trabarse por dentro con 2 cerrojos. Me quedé ahí parada, temblando de rabia e impotencia. Pero entonces escuché algo más. Un sollozo ahogado que venía de adentro. Elisa estaba llorando. Saqué mi teléfono y le escribí un mensaje. Elisa,
Sé que estás sufriendo. Sé que tienes miedo. Pero necesito que confíes en mí. No firmes nada. Aguanta un poco más. Voy a sacarte de ahí. Te lo prometo. El mensaje se entregó. Un check. 2 cheques. Y luego, después de un minuto que pareció eterno, 3 puntos aparecieron indicando que estaba escribiendo. Esperé conteniendo la respiración. Finalmente llegó su respuesta. Mañana me van a llevar al notario. Marcos dice que si no firmo, sus padres van a quedarse para siempre y yo voy a dormir en el pasillo hasta que entienda. Mamá, estoy tan cansada. Mis manos temblaron mientras escribía la respuesta. No vayas. Inventa cualquier excusa. Enfermedad, dolor de cabeza, lo que sea. Dame 24 horas más. Los puntos aparecieron de nuevo. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Lo intentaré. Bajé las escaleras con el corazón latiendo salvajemente en mi pecho. 24 horas. Eso era todo lo que tenía para salvar a mi hija. Esa noche llamé a Rubén a su celular personal. Eran las 9 de la noche, pero esto no podía esperar hasta mañana. Rubén, Marcos va a llevar a Elisa al notario mañana para que firme la transferencia del apartamento. Escuché a Rubén maldecir en voz baja, algo que nunca le había oído hacer en 20 años. ¿Estás segura? Elisa me lo acaba de confirmar. Dice que la están presionando, que si no firma la van a hacer dormir en el pasillo indefinidamente. Eso es coacción. Es ilegal. Podemos usar eso. Pero necesitamos detenerlo antes de que suceda. Una vez que firme, aunque sea bajo presión, será mucho más complicado revertirlo. Tienes razón, admitió Rubén. Escuché papeles moviéndose del otro lado de la línea. Está bien, esto es lo que vamos a hacer. Mañana a primera hora voy a presentar una medida cautelar en el juzgado. Voy a solicitar que se congele cualquier transacción relacionada con la propiedad hasta que se investigue la situación de coacción. Con tu cláusula de consentimiento y el testimonio de Elisa, tenemos un caso sólido. ¿Y si no llega a tiempo? ¿Y si logran que firme antes de que el juez apruebe la medida? Entonces vamos a tener que invalidar la firma después. Será más difícil, pero no imposible. Antonia, necesito que entiendas algo. Esto va a ponerse feo. Marcos no va a aceptar esto tranquilamente. No me importa. Solo quiero proteger a mi hija. Lo sé. Por eso voy a hacer todo lo que esté en mi poder. Te llamo mañana en cuanto tenga noticias del juzgado. Colgué el teléfono y me senté en la cocina con una taza de té que se enfrió en mis manos sin que le diera un solo sorbo. Afuera, la noche estaba oscura y silenciosa. Pensé en Elisa, probablemente acostada en ese sofá incómodo o tal vez en el piso del pasillo, mientras Marcos y sus padres dormían en las habitaciones que deberían ser suyas. Recordé cuando Elisa era pequeña y tenía pesadillas. Corría a mi habitación en medio de la noche y se metía en mi cama. Yo la abrazaba y le cantaba canciones hasta que se volvía a dormir. Le prometía que siempre estaría ahí para protegerla, que nunca dejaría que nada malo le pasara. Qué fácil era protegerla entonces. Qué imposible parecía ahora. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, aunque no había dormido realmente. Me duché, me vestí con mi mejor traje gris, el que usaba para reuniones importantes cuando todavía trabajaba. Quería verme seria, profesional, fuerte. A las 7:30, Rubén me llamó. Ya estoy en camino al juzgado. La solicitud está lista. El juez Martínez está de turno hoy y lo conozco bien. Es justo y no tolera el abuso. Si todo sale bien, tendremos la orden antes del mediodía. Gracias, Rubén. No sé qué haría sin ti. Antonia, llevamos 2 décadas trabajando juntos. Sé el tipo de persona que eres. Sé cuánto sacrificaste por ese apartamento. No voy a dejar que te lo roben. Y mucho menos que le hagan esto a Elisa. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Intenté distraerme limpiando la casa, revisando correos viejos, cualquier cosa para no mirar el reloj cada 30 segundos. A las 10 de la mañana, Elisa me envió un mensaje. Marcos dice que salimos en 1 hora. Le dije que me duele la cabeza, pero no le importa. Dice que puedo tomar una pastilla en el camino. Aguanta.
Rubén está trabajando en algo. No firmes hasta que yo te diga que es seguro. Tengo miedo, mamá. Lo sé, mi amor. Pero esto va a terminar pronto. Confía en mí. A las 11. Nada. A las 11:30, seguía sin noticias de Rubén. Empecé a caminar en círculos por la sala, mordiéndome las uñas, algo que no hacía desde que tenía 20 años. Y entonces, a las 11:47, mi teléfono sonó. Lo tenemos, dijo Rubén sin siquiera saludar. El juez Martínez aprobó la medida cautelar. Ningún notario en la ciudad puede procesar ninguna transacción relacionada con esa propiedad sin enfrentar consecuencias legales. Ya envié copias certificadas a las 3 notarías principales del área. Sentí que las piernas me temblaban de alivio. ¿Cuánto tiempo tenemos? La medida es válida por 30 días mientras investigamos el caso. Pero Antonia, esto es solo el primer paso. Ahora viene lo difícil. Necesitamos sacar a Elisa de esa situación. ¿Cómo? Legalmente, ella es la dueña del apartamento. Tiene todo el derecho de pedirle a Marcos y a sus padres que se vayan. Pero necesita hacerlo oficialmente. Necesita presentar una denuncia por hostigamiento y solicitar una orden de desalojo. Elisa nunca va a hacer eso. Está demasiado asustada. Entonces necesitamos darle el coraje para hacerlo. O necesitamos forzar la situación de otra manera. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de Elisa. Ya estamos en el auto. Vamos a la notaría del centro. Mamá, no sé qué hacer. Le respondí inmediatamente. Cuando llegues, el notario no va a poder procesar nada. Hay una orden judicial que lo impide. Mantén la calma y deja que Marcos se entere por sí mismo. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Después te explico. Solo mantente segura. No dejes que Marcos te culpe por esto. No fue tu decisión. Pasaron 15 minutos. 20. Media hora. Y entonces llegó otro mensaje, pero este no era de Elisa. Era de un número desconocido. Esto es Marcos. No sé qué mierda hiciste, pero el notario dice que no puede procesar nada relacionado con el apartamento. Dice que hay una orden judicial. Esto fue tu culpa, vieja entrometida. Ahora Elisa va a pagar por lo que hiciste. El mensaje me heló la sangre. Inmediatamente intenté llamar a Elisa. No contestó. Le envié mensajes. No respondió. Llamé 5 veces más. Nada. Rubén, Marcos acaba de amenazarme. Dice que Elisa va a pagar por la orden judicial. No puedo contactarla. Voy para allá. Dame la dirección del apartamento. No, yo voy. Necesito ver que ella esté bien. Antonia, si Marcos está furioso, podría ser peligroso. No me importa. Es mi hija. Conduje al apartamento más rápido de lo que había manejado en años. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Llegué en 25 minutos en lugar de los 40 habituales. Subí las escaleras de 2 en 2, ignorando el dolor en mis rodillas. Cuando llegué al pasillo del tercer piso, escuché gritos. Gritos que venían del apartamento de Elisa. La voz de Marcos, fuerte y llena de rabia. Por tu culpa. Todo esto es por tu culpa. Llamaste a tu madre. Le dijiste nuestros planes. No lo hice. Lo juro. Yo no sabía nada de ninguna orden. Mentirosa. Siempre has sido una mentirosa patética. Escuché el sonido de algo estrellándose contra una pared. Un plato tal vez, o un vaso. Y entonces escuché algo que nunca olvidaré. El sonido de una mano golpeando una mejilla. Un bofetón. Y el grito ahogado de Elisa. No toqué la puerta. La golpeé con el puño, fuerte, una y otra vez. Marcos, abre esta puerta ahora mismo. Todo quedó en silencio del otro lado. Un silencio pesado y tenso. Y entonces escuché los pasos de Marcos acercándose. Los cerrojos se abrieron uno por uno. La puerta se abrió de golpe. Marcos estaba ahí, con la cara roja de furia, el cabello desordenado, los ojos inyectados en sangre. Detrás de él,
Pude ver a Elisa en el piso de la sala, con la mano en su mejilla que ya empezaba a ponerse roja. Tú, escupió Marcos señalándome con el dedo. Tú arruinaste todo. Quitaste tus manos de mi hija, dije con una voz que no reconocí como mía. Una voz fría, letal, completamente desprovista de miedo. Tu hija es mi esposa. Puedo hacer lo que quiera con ella. Tócala de nuevo y te juro que vas a terminar en la cárcel. Marcos se rió, pero era una risa sin humor, una risa de hombre al borde del colapso. ¿La cárcel? ¿Por qué? ¿Por disciplinar a mi propia esposa? Saqué mi teléfono y tomé una foto de Elisa en el piso con su mejilla marcada. Marcos intentó agarrarme el teléfono, pero di un paso atrás. Eso es evidencia. Ya la envié a mi abogado. Si me tocas, si intentas quitarme este teléfono, solo vas a empeorar tu situación. Eres una bruja entrometida, siseó Marcos. Desde el primer día has intentado separarnos. Nunca me quisiste para tu hija. Tenías razón. Nunca te quise para ella. Porque vi exactamente quién eras desde el principio. Un manipulador. Un abusador. Un hombre que se aprovecha de mujeres bondadosas. Octavio apareció detrás de Marcos, con Celia pegada a su espalda como una sombra. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Octavio con voz autoritaria. Esta mujer está interfiriendo en el matrimonio de mi hijo. Este matrimonio terminó en el momento en que tu hijo golpeó a mi hija, respondí sin apartar los ojos de Marcos. Fue apenas un golpe, dijo Celia con desdén. Las esposas a veces necesitan que les recuerden su lugar. Me giré para mirarla, esta mujer que había criado a un monstruo y ahora lo defendía. ¿Escuchas lo que estás diciendo? ¿De verdad crees que está bien golpear a alguien? Yo crío a mis hijos con disciplina. Marcos sabe cómo manejar su hogar. Este no es su hogar, dije elevando la voz. Este apartamento pertenece a Elisa. Solo a Elisa. Y todos ustedes van a salir de aquí ahora mismo. No vamos a ir a ningún lado, respondió Octavio cruzándose de brazos. Tenemos tanto derecho de estar aquí como cualquiera. Marcos es el esposo. Nosotros somos su familia. Ustedes son invasores. Y si no salen voluntariamente, voy a llamar a la policía. Marcos se rió de nuevo, esa risa horrible que me ponía los pelos de punta. Adelante. Llama a la policía. Les voy a decir que eres tú quien está hostigándonos. Que entraste sin permiso a nuestro hogar. Que estás intentando llevarte a Elisa contra su voluntad. Me giré hacia mi hija, que seguía en el piso, mirando la escena con ojos vidriosos. Elisa, levántate. Nos vamos. Ella me miró con una expresión que me partió el corazón. Era miedo mezclado con vergüenza mezclado con algo peor, resignación. Mamá, no puedo. Sí puedes. Levántate y camina hacia mí. Si se va conmigo, Marcos va a... ¿Marcos va a qué?, la interrumpí. ¿Pegarte de nuevo? ¿Encerrarte? ¿Quitarte todo lo que tienes? Ya lo está haciendo, Elisa. Ya perdiste todo menos tu dignidad. No dejes que te quite eso también. Marcos dio un paso hacia Elisa con el puño cerrado. Si das un paso más fuera de este apartamento, no vuelvas nunca. ¿Me escuchaste? Nunca. Perfecto, dije yo antes de que Elisa pudiera responder. Eso es exactamente lo que va a pasar. Se va y nunca vuelve. Contigo. Caminé hacia Elisa y le extendí la mano. Ella me miró, luego miró a Marcos, luego de nuevo a mí. Vi el momento exacto en que algo cambió en sus ojos. Un pequeño destello de la Elisa que solía ser, la niña valiente que alguna vez fue antes de que Marcos la convirtiera en una sombra. Tomó mi mano. La ayudé a levantarse. Sus piernas temblaban tanto que casi se cae, pero la sostuve con fuerza. Empezamos a caminar hacia la puerta. Marcos nos bloqueó el paso. No vas a ningún lado. Quítate, dije con voz de acero. Este es mi apartamento. No, no lo es. Y ahora mismo estoy grabando esta conversación. Cada palabra, cada amenaza, todo va a ir directo a la policía y a mi abogado. Era mentira, no estaba grabando, pero Marcos no lo sabía. Vi la duda cruzar su rostro. Octavio puso una mano en el hombro de su hijo.
Déjalas ir. No valen la pena. Marcos apretó la mandíbula, pero finalmente se hizo a un lado. Pasamos junto a él, yo con mi brazo alrededor de Elisa, sintiendo cómo temblaba contra mí. Cuando llegamos a la puerta, Marcos habló una última vez. Cuando vuelvas arrastrándote, porque vas a volver, no voy a estar aquí esperándote. Voy a vender este apartamento y me voy a quedar con cada centavo. Y tú vas a terminar sin nada. Igual que tu madre. 2 mujeres solas y miserables. No me giré. No respondí. Simplemente seguí caminando. Bajamos las escaleras y salimos al estacionamiento donde estaba mi auto. Cuando finalmente llegamos, Elisa se derrumbó. Cayó de rodillas en el pavimento y comenzó a sollozar, un llanto profundo y desgarrador que salía desde lo más profundo de su ser. Me arrodillé junto a ella sin importarme el dolor en mis rodillas y la abracé mientras lloraba. Lloraba por los años perdidos, por el abuso sufrido, por la vida que había desperdiciado con un hombre que nunca la amó realmente. Ya pasó, susurré acariciando su cabello. Ya estás a salvo. Ya terminó. No terminó, mamá, sollozó Elisa. Él va a vender el apartamento. Va a quedarse con todo. Todo lo que trabajaste, todo lo que sacrificaste. Escúchame, dije tomando su cara entre mis manos para que me mirara directamente. Marcos no puede vender nada. Hay una orden judicial que lo impide. Y aunque pudiera, el apartamento nunca fue lo importante. Tú eres lo importante. Tu vida. Tu seguridad. Tu felicidad. Pero desperdiciaste $500,000 en mí. No desperdicié nada. Ese apartamento cumplió su propósito. Te dio una razón para salir. Te mostró que merecías algo mejor. Y ahora te trajo de vuelta a mí. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Elisa se aferró a mí como una niña pequeña. La abracé hasta que sus sollozos se calmaron, hasta que pudo respirar de nuevo sin jadear. Finalmente la ayudé a subir al auto. Antes de arrancar, miré hacia arriba, al balcón del 3er piso. Marcos estaba ahí, fumando un cigarrillo, mirándonos con una expresión que no podía descifrar desde esta distancia. Pero no me importaba. Ya no tenía poder sobre nosotras. Conduje a mi casa en silencio. Elisa miraba por la ventana sin decir nada, con la mano todavía en su mejilla hinchada. Cuando llegamos, la llevé directamente al baño y saqué hielo del congelador envuelto en una toalla limpia. Ponlo en tu cara. Va a ayudar con la hinchazón. Ella obedeció mecánicamente. Preparé té de manzanilla, su favorito desde que era niña, y nos sentamos en la cocina. El silencio se extendió entre nosotras, pero no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que habían sobrevivido una tormenta y ahora estaban aprendiendo a respirar de nuevo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Elisa finalmente con voz pequeña. Ahora descansas. Mañana vamos con Rubén y empezamos los trámites de divorcio. Y recuperamos tu apartamento. No quiero volver ahí. Nunca. Está contaminado con todo lo que pasó. No tienes que volver si no quieres. Podemos venderlo cuando todo esto termine y empezar de nuevo. O puedes quedarte aquí conmigo todo el tiempo que necesites. ¿No estás enojada conmigo? ¿Por ser tan débil? ¿Por dejar que esto llegara tan lejos? Tomé sus manos entre las mías. Nunca estuve enojada contigo. Estaba aterrada por ti, preocupada por ti, desesperada por salvarte. Pero nunca enojada. El abuso no es culpa de la víctima. Elisa, tú no eres débil. Sobreviviste. Y ahora vas a recuperarte. Elisa comenzó a llorar de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de liberación. Esa noche Elisa durmió en su antigua habitación, la que había conservado exactamente como la dejó cuando se mudó con Marcos hace años. Las paredes color lavanda, los estantes llenos de libros que amaba de adolescente, la colcha con flores que ella misma había elegido. La arropé como cuando era pequeña y me senté en el borde de la cama hasta que se quedó dormida, observando cómo su respiración finalmente se volvía lenta y profunda. Cuando salí de su habitación, me permití llorar por primera vez en todo el día. Lloré en silencio en el pasillo, con la espalda contra la pared, dejando salir todo el miedo, la rabia y el alivio que había estado conteniendo. Mi bebé había estado en peligro y yo casi llego tarde. Casi.
A la mañana siguiente desperté temprano. Elisa seguía dormida, probablemente por primera vez en semanas descansando de verdad sin miedo. Preparé desayuno, llamé a Rubén para ponerlo al día de todo lo que había pasado, y tomé más fotos de la mejilla de Elisa que ahora mostraba un moretón púrpura oscuro. Evidencia que necesitaríamos. Antonia, esto cambia todo, dijo Rubén cuando le conté sobre la agresión. Ya no estamos hablando solo de una disputa de propiedad. Esto es violencia doméstica. Podemos conseguir una orden de restricción contra Marcos inmediatamente. Y con esta evidencia, el proceso de divorcio será mucho más favorable para Elisa. ¿Qué hay del apartamento? Con la orden cautelar vigente, Marcos no puede hacer nada por 30 días. Eso nos da tiempo suficiente para iniciar el proceso de desalojo formal. Como Elisa es la única dueña legal y hay evidencia de abuso, el juez va a estar de nuestro lado. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? El divorcio podría tomar varios meses, pero la orden de restricción la podemos conseguir en días. Y el desalojo, con las circunstancias apropiadas, tal vez 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas en las que Marcos y sus padres seguirían viviendo en el apartamento de mi hija. 2 o 3 semanas en las que podrían destruir todo, vender los muebles, dañar la propiedad. Pero al menos Elisa estaría a salvo aquí conmigo. Cuando Elisa finalmente despertó cerca del mediodía, bajó las escaleras con pasos lentos. Llevaba puesta una de mis batas viejas y su cabello estaba despeinado. Pero había algo diferente en su mirada. Ya no era la mirada derrotada de ayer. Había un destello de determinación que no veía en años. Buenos días, mamá. Buenos días, mi amor. ¿Cómo dormiste? Mejor que en meses, admitió sentándose en la mesa de la cocina. Soñé con papá. Mi corazón se contrajo. Mi esposo había adorado a Elisa. Si estuviera vivo, nunca habría permitido que Marco se le acercara. ¿Qué soñaste? Que estábamos en la playa, los 3. Yo era pequeña, tal vez 5 o 6 años. Papá me enseñaba a buscar conchas. Y me decía que nunca aceptara menos de lo que merezco. Que nunca me conformara con alguien que me haga sentir pequeña. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Tu padre siempre supo que eras especial, que merecías el mundo entero. Lo olvidé, mamá. Olvidé quién era antes de Marcos. Olvidé que alguna vez fui fuerte. No lo olvidaste. Solo lo guardaste muy adentro para sobrevivir. Pero sigue ahí. Y ahora va a volver. Elisa tomó mi mano sobre la mesa. Quiero demandar a Marcos. Quiero el divorcio. Quiero mi apartamento de vuelta. Y quiero que pague por todo lo que me hizo. Entonces eso es exactamente lo que vamos a hacer. Esa tarde fuimos a la oficina de Rubén. Elisa le contó todo con voz temblorosa pero firme. Los años de manipulación, las humillaciones constantes, el control financiero y finalmente la agresión física. Rubén escuchó tomando notas meticulosas, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Elisa, lo que describes es un patrón clásico de abuso. No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa, dijo cuando ella terminó. Y te prometo que vamos a hacer que Marcos responda por sus acciones. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Vamos a trabajar rápido. Hoy mismo vamos a presentar la solicitud de orden de restricción. Mañana iniciaremos los trámites de divorcio. Y en paralelo, vamos a proceder con el desalojo de Marcos y sus padres del apartamento. ¿Y si Marcos se niega a salir? Entonces la policía lo va a sacar. Con una orden judicial, no tiene opción. Salimos de la oficina con una carpeta llena de documentos para firmar y una sensación de que finalmente estábamos tomando el control de la situación. Pero cuando llegamos a casa, había un auto estacionado frente a mi entrada. Un auto que reconocí inmediatamente. El auto de Marcos. Elisa se puso tensa a mi lado. ¿Qué hace él aquí? No lo sé, pero no te preocupes. No va a entrar. Nos bajamos del auto y caminamos hacia la puerta. Marcos salió de su vehículo y se acercó con las manos levantadas en señal de paz. Elisa, por favor. Solo quiero hablar. No tienes nada que decirle, respondí colocándome entre él y mi hija. Antonia, esto es entre mi esposa y yo.
Por favor, apártate. Tu esposa tiene una orden de restricción en proceso contra ti. Si te acercas más, voy a llamar a la policía. Marcos ignoró mi amenaza y miró directamente a Elisa por encima de mi hombro. Elisa, cometí un error. Lo sé. Me dejé llevar por la frustración. Pero tú sabes que yo te amo. Que siempre te he amado. Ven a casa y podemos arreglar esto. Mis padres ya se fueron. Es solo tú y yo de nuevo, como antes. ¿Tus padres se fueron?, preguntó Elisa con voz temblorosa. Sí. Les pedí que se fueran. Me di cuenta de que tenías razón. Estaban interfiriendo en nuestro matrimonio. Ahora es solo nosotros dos. Podemos empezar de nuevo. Sentí que Elisa dudaba detrás de mí. Conocía a mi hija. Parte de ella, la parte que había amado a Marcos una vez, quería creer que era posible. Elisa, no le creas, dije sin girarme. Esto es lo que hacen los abusadores. Te golpean, luego se disculpan, prometen cambiar, y el ciclo empieza de nuevo. No soy un abusador, protestó Marcos con voz dolida. Fue un momento de debilidad. Estaba bajo mucha presión. El negocio, mis padres, todo el estrés. El estrés no es excusa para pegar, respondí firmemente. Elisa, por favor, continuó Marcos con voz suplicante. 7 años juntos. 7 años de matrimonio. ¿Vas a tirar todo eso por un momento de ira? Tú conoces mi corazón. Sabes que nunca te haría daño intencionalmente. Ya le hiciste daño, dije. Durante años. La manipulaste, la controlaste, la humillaste. Y cuando ella finalmente intentó pararse por sí misma, la golpeaste. Fue una bofetada. Una bofetada. No es como si la hubiera hospitalizado. Una bofetada es suficiente, respondió una voz detrás de mí. Era Elisa, hablando por primera vez directamente a Marcos. Una bofetada fue suficiente para mostrarme quién eres realmente. Elisa, amor. No me llames así, dijo Elisa con voz más fuerte ahora, caminando para pararse a mi lado en lugar de detrás de mí. Ya no tienes derecho a llamarme así. Eres mi esposa. Soy tu víctima. Hay una diferencia. Vi cómo la cara de Marcos cambiaba. La máscara de arrepentimiento cayó y apareció algo oscuro y feo debajo. ¿Tu víctima? ¿Después de todo lo que hice por ti? ¿Después de aguantarte durante todos estos años? Eras una oficinista mediocre cuando te conocí. Yo te di estatus. Te di un apellido respetable. Y así me lo agradeces. Huyendo con tu madre como una niña asustada. Ahí está, dije con satisfacción amarga. Ahí está el verdadero Marcos. El que mi hija ha estado viendo todo este tiempo, pero estaba demasiado asustada para admitir. Marcos me fulminó con la mirada. Esto es tu culpa. Siempre interfiriendo, siempre metiéndote donde no te llaman. Si no hubieras regalado ese maldito apartamento, nada de esto habría pasado. Tienes razón, admití. Si no hubiera regalado el apartamento, Elisa seguiría atrapada en esa vida miserable contigo sin ver una salida. Así que supongo que debería agradecerme. Vas a lamentar esto, amenazó Marcos dando un paso hacia nosotras. Saqué mi teléfono. Un paso más y marcó el 911. Estás en propiedad privada sin invitación. Eso se llama invasión de morada. Marcos se detuvo, pero sus ojos ardían de odio. Está bien. Quédense con su victoria momentánea. Pero yo me quedo con el apartamento. Y cuando lo venda, no van a ver un solo centavo. No puedes vender lo que no te pertenece, respondió Elisa con voz sorprendentemente calmada. Y aunque pudieras, no me importaría. Prefiero vivir en la calle que pasar un día más fingiendo que esto es amor. Marcos se quedó ahí parado, mirando a Elisa como si la estuviera viendo por primera vez. Como si no pudiera creer que esta mujer que había controlado durante 7 años finalmente le estaba plantando cara. Vi el momento en que se dio cuenta de que había perdido su poder sobre ella. Y eso lo enfureció más que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Vas a arrepentirte de esto, dijo con voz baja y peligrosa. Cuando estés sola, sin dinero, sin nadie que te quiera, vas a recordar este momento y vas a desear haber sido más inteligente.
Ya estuve sola durante años, respondió Elisa. Sola en un matrimonio donde mi esposo me trataba como sirvienta. Sola llorando en el baño mientras sus padres me gritaban. Sola durmiendo en el piso de mi propio apartamento. Así que tu amenaza de soledad no me asusta. Porque nada puede ser peor que estar sola contigo al lado. Las palabras golpearon a Marcos como bofetadas. Su cara se puso roja, sus puños se cerraron, y por un momento pensé que iba a intentar algo violento. Pero entonces pareció recordar dónde estaba, que yo tenía mi teléfono en la mano lista para llamar a la policía, que ya no tenía el control de la situación. Esto no ha terminado, escupió finalmente. Nos vemos en la corte. Se dio la vuelta y caminó hacia su auto con pasos furiosos. Arrancó con tanta fuerza que las llantas chirriaron contra el pavimento. Nos quedamos ahí paradas, Elisa y yo, viendo cómo se alejaba hasta que su auto desapareció al doblar la esquina. Elisa comenzó a temblar. Le puse el brazo alrededor de los hombros y la guié hacia la casa. Dentro, se derrumbó en el sofá y comenzó a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de liberación mezcladas con miedo, alivio mezclado con incertidumbre. Lo hice, susurró entre sollozos. Le dije que no. Le planté cara. Estoy tan orgullosa de ti, dije sentándome a su lado y abrazándola. Sé lo difícil que fue. Tengo tanto miedo, mamá. ¿Y si tiene razón? ¿Y si termino sola y miserable? Elisa, mírame, dije tomando su cara entre mis manos. Estar sola no es lo peor que te puede pasar. Lo peor es estar con alguien que te destruye pedazo por pedazo hasta que no reconoces a la persona en el espejo. Tú vas a estar bien. Vas a ser más que bien. Vas a volver a ser tú misma. Durante los siguientes días, las cosas se movieron rápidamente. Rubén presentó todos los documentos necesarios. La orden de restricción fue aprobada en 48 horas. Marcos tenía prohibido acercarse a Elisa a menos de 100 metros. También se inició formalmente el proceso de divorcio y la solicitud de desalojo del apartamento. Mientras tanto, Elisa comenzó a sanar. Lentamente, como un animal herido aprendiendo a caminar de nuevo. Los primeros días apenas hablaba, pasaba horas mirando por la ventana o durmiendo. Pero poco a poco empezó a emerger. Comenzó a sonreír de nuevo. A reír. A recordar quién era antes de Marcos. Una semana después de que Elisa saliera del apartamento, Rubén nos llamó con noticias. El juez aprobó el desalojo. Marcos tiene 72 horas para abandonar la propiedad o la policía lo va a remover por la fuerza. 72 horas, repetí. Eso es en 3 días. Exacto. El viernes a las 5 de la tarde, ese apartamento debe estar vacío. Y tengo más buenas noticias. El juez también ordenó que Marcos pague una compensación temporal a Elisa por el uso indebido de la propiedad durante el tiempo que estuvo ahí con sus padres. ¿Cuánto? $5,000. No es mucho comparado con el valor del apartamento, pero es algo. Y establece un precedente legal importante para el caso de divorcio. Elisa estaba a mi lado escuchando la conversación en altavoz. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas otra vez, pero estas eran lágrimas de alivio. De verdad va a tener que irse. De verdad, confirmó Rubén. Y si intenta quedarse o causar algún daño a la propiedad, va a enfrentar cargos criminales adicionales. Antonia, sugiero que el viernes vayan con un oficial de policía a supervisar que Marcos deje las llaves y que el apartamento esté en condiciones aceptables. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Elisa estaba nerviosa toda la mañana, caminando de un lado a otro de la cocina mientras yo preparaba café que ninguna de las dos tomó realmente. A las 4 de la tarde, Rubén pasó por nosotras. Había coordinado con la policía para que un oficial nos acompañara. Cuando llegamos al apartamento, había un camión de mudanza estacionado afuera. Subimos las escaleras y encontramos la puerta abierta. Dentro, Marcos estaba supervisando a 2 hombres que cargaban cajas. El apartamento estaba prácticamente vacío. Todos los muebles que yo había comprado para Elisa habían desaparecido. ¿Dónde están los muebles?, preguntó Elisa con voz temblorosa. Marcos se giró y nos miró con expresión fría. Los vendí. Necesitaba dinero para la mudanza. Esos muebles no eran tuyos para vender, dijo Rubén inmediatamente. Eran propiedad de Elisa.
Eran propiedad matrimonial, respondió Marcos con una sonrisa desagradable. Y como todavía estamos casados, tenía derecho a disponer de ellos. El oficial de policía que nos acompañaba dio un paso adelante. Señor, va a tener que compensar a la señora por el valor de esos muebles o enfrentará cargos por robo. Buena suerte probando cuánto valían, respondió Marcos encogiéndose de hombros. Caminé por el apartamento vacío. Las paredes tenían agujeros donde habían estado colgados cuadros. El piso de la cocina tenía manchas de grasa que parecían intencionalmente dejadas. En el baño, el espejo estaba roto. No completamente destrozado, pero con una grieta que lo atravesaba de arriba a abajo. ¿Qué pasó aquí?, pregunté señalando el espejo. Accidente, respondió Marcos sin ninguna emoción en su voz. Esto es vandalismo intencional, dijo Rubén tomando fotos con su teléfono. Todo esto va a ser documentado y agregado a la demanda. Hagan lo que quieran, dijo Marcos. Ya me voy de todos modos. Los hombres de la mudanza terminaron de cargar las últimas cajas. Marcos sacó las llaves del apartamento de su bolsillo y las dejó caer en el mostrador de la cocina con un sonido metálico que resonó en el espacio vacío. Ahí están sus preciosas llaves. Disfruten su apartamento vacío. Comenzó a caminar hacia la puerta, pero Elisa habló deteniéndolo. Marcos. Él se giró, y por un momento, vi un destello de esperanza en sus ojos. Como si pensara que ella iba a cambiar de opinión, a pedirle que se quedara. Quiero que sepas algo, continuó Elisa con voz firme. Durante mucho tiempo pensé que el problema era yo. Que si tan solo fuera mejor esposa, más bonita, más complaciente, tú serías feliz y me tratarías bien. Pero ahora entiendo que nunca fue sobre mí. Siempre fue sobre ti. Sobre tu necesidad de controlar, de dominar, de sentirte superior aplastando a alguien más. ¿Ya terminaste con tu discurso?, preguntó Marcos con tono aburrido. Casi. Solo quiero que sepas que te perdono. Eso lo tomó por sorpresa. Lo vi en su cara. ¿Qué? Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito. Necesito dejar ir toda esta rabia y dolor para poder seguir adelante. Así que te perdono. Y te compadezco. Porque vas a pasar el resto de tu vida siendo exactamente quien eres ahora. Y esa es una prisión peor que cualquier cosa que la ley pueda hacerte. Marcos la miró por un largo momento. Vi emociones cruzar su cara, rabia, confusión, algo que casi parecía dolor. Pero finalmente solo sacudió la cabeza. Siempre fuiste dramática, dijo, y salió del apartamento. Escuchamos sus pasos bajando las escaleras, luego el sonido del camión de mudanza arrancando y alejándose. Y entonces fue solo silencio. Un silencio profundo y limpio que llenó el apartamento vacío. Elisa se giró lentamente, mirando el espacio que alguna vez fue su hogar y se había convertido en su prisión. Las paredes blancas ahora rayadas y sucias. Los pisos manchados. Las ventanas que daban al mar todavía dejando entrar esa hermosa luz dorada del atardecer. Podemos arreglarlo, dije poniendo mi mano en su hombro. Podemos pintarlo de nuevo, comprar muebles nuevos, hacerlo hermoso otra vez. O podemos venderlo, respondió Elisa. Y usar ese dinero para empezar completamente de nuevo. Sin fantasmas. Sin recuerdos malos. ¿Es eso lo que quieres? Elisa asintió lentamente. Creo que sí. Creo que necesito un lugar nuevo donde cada rincón no me recuerde lo que pasó aquí. Donde pueda ser solo yo, sin todo este peso. Entonces eso es exactamente lo que vamos a hacer. Nos quedamos ahí un momento más, las dos paradas en medio del apartamento vacío, viendo cómo el sol se ponía sobre el mar. Y aunque el espacio estaba dañado y vacío, aunque había perdido su belleza original, de alguna manera se sentía más ligero, más libre. Porque Marcos se había ido. Y nunca volvería. 6 meses después, Elisa y yo estábamos sentadas en la terraza de mi casa tomando café mientras el sol de la mañana calentaba nuestros rostros. El divorcio había sido finalizado hacía 3 semanas. Marcos no peleó mucho al final, probablemente porque su abogado le explicó que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Elisa recuperó su apellido de soltera, recibió la compensación por los muebles vendidos, y Marcos tuvo que pagar las costas legales del proceso completo. El apartamento se vendió en 4 meses.
Lo compraron una pareja joven que se enamoró de la vista al mar y no le importó que necesitara renovaciones. Con el dinero de la venta, Elisa compró un pequeño estudio en el centro de la ciudad, cerca de su nuevo trabajo. Había conseguido un puesto mejor en una empresa de diseño gráfico, algo que siempre había querido hacer, pero Marcos le decía que era una pérdida de tiempo. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Elisa mirando su taza de café. Viernes, respondí sin entender la pregunta. Es el aniversario. Hace exactamente un año te regalé las llaves de ese apartamento. Había olvidado por completo. Tanto había pasado en estos meses que las fechas se habían mezclado en mi memoria. Un año, repetí. Parece una vida entera. Se siente como una vida entera, dijo Elisa con una sonrisa pequeña. La persona que recibió esas llaves ya no existe. Era alguien tan perdida, tan asustada de su propia sombra. ¿Y quién eres ahora? Elisa pensó por un momento, mirando hacia el jardín donde las flores que yo cuidaba cada mañana estaban en plena floración. Ahora soy alguien que sabe decir no. Alguien que entiende la diferencia entre amor y control. Alguien que prefiere estar sola que mal acompañada. Suenas como tu padre, dije con lágrimas en los ojos. Él estaría tan orgulloso de ti. Creo que él siempre supo que yo tenía esta fuerza dentro. Solo necesitaba encontrarla yo misma. Mi teléfono sonó interrumpiendo el momento. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me hizo apretar el botón verde. Hola. Antonia Morales, preguntó una voz de mujer que no reconocí. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Patricia Ruiz. Soy abogada. Represento a la exesposa de Marcos García, su exyerno. Conseguí su número a través de registros públicos del caso de divorcio. Espero que no le moleste que la contacte. Me enderecé en mi silla, inmediatamente alerta. ¿Qué necesita? Bueno, es un poco delicado. Mi clienta, Andrea, estuvo casada con Marcos antes de que conociera a su hija. Ella perdió su casa en el divorcio debido a manipulaciones similares a las que entiendo que Marcos intentó con su familia. Cuando nos enteramos del caso de ustedes a través de contactos legales, Andrea quiso comunicarse. Ella tiene información que podría ser útil si ustedes deciden tomar acciones legales adicionales contra Marcos. Miré a Elisa, que estaba observándome con curiosidad. ¿Qué tipo de información? Patrones de comportamiento documentados, mensajes, correos electrónicos que muestran premeditación en sus acciones. Andrea guardó todo porque sabía que algún día podría necesitarlo. Y cuando escuchó que había otra víctima, sintió la responsabilidad de ayudar. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué ayudarnos? Porque nadie la ayudó a ella. Y no quiere que otra mujer pase por lo mismo que ella pasó. A veces, señora Morales, la justicia no viene de las cortes. Viene de mujeres ayudándose unas a otras. Le di mi correo electrónico y agradecí su llamada. Cuando colgué, le expliqué todo a Elisa. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no de tristeza. De algo más profundo. Solidaridad. Comprensión. La certeza de que no estaba sola, de que nunca había estado sola realmente. Hay más como yo, susurró. Otras mujeres que él lastimó. Y todas ustedes sobrevivieron. Y ahora pueden ayudarse mutuamente. Esa tarde, Elisa y yo nos reunimos con Andrea en un café del centro. Era una mujer de unos 40 años, con cabello corto y ojos inteligentes que habían visto demasiado. Nos contó su historia, tan similar a la de Elisa que daba escalofríos. Las mismas tácticas de manipulación, el mismo aislamiento gradual, la misma explotación financiera. Lo siento tanto, dijo Andrea tomando la mano de Elisa. Siento no haber advertido a nadie después de mi divorcio. Pensé que si solo me alejaba, si solo lo olvidaba, todo estaría bien. Pero él solo encontró a otra víctima. No es tu culpa, respondió Elisa. Nada de esto es culpa de las víctimas. Es culpa de él. Solo de él. Las dos mujeres se abrazaron, dos extrañas unidas por el dolor compartido, pero también por la fuerza compartida. Y yo, sentada ahí mirándolas, entendí algo fundamental. Mi apartamento de $500,000 no había sido un desperdicio. No había sido un error. Había sido exactamente lo que necesitaba ser,
Un catalizador. Una herramienta que forzó a Marcos a mostrar su verdadera cara antes de que fuera demasiado tarde, antes de que Elisa perdiera más años de su vida, antes de que el daño fuera irreparable. Los meses siguientes trajeron más cambios. Elisa comenzó terapia y finalmente empezó a procesar todo lo que había vivido. Hizo nuevas amigas en su trabajo. Salió a cenar, al cine, a caminar por la playa. Volvió a pintar, algo que había abandonado cuando se casó porque Marcos decía que era un pasatiempo infantil. Su pequeño estudio se llenó de colores y vida y risa. Yo también cambié. Aprendí a soltar, a confiar en que mi hija estaba bien sin que yo la vigilara constantemente. Volví a mis plantas, a mis rutinas, pero ahora con la paz de saber que había hecho todo lo posible para proteger lo que más amaba en este mundo. Una noche, casi un año después de todo, Elisa vino a cenar. Preparé su guiso favorito, el mismo que había hecho aquella noche cuando le di las llaves del apartamento. Comimos en silencio cómodo, el tipo de silencio que solo pueden compartir personas que han pasado por el infierno juntas y salieron del otro lado. «Mamá», dijo Elisa cuando terminamos de comer. «Nunca te lo dije correctamente, pero gracias». «¿Por qué, mi amor?» «Por no rendirte conmigo. Por seguir peleando incluso cuando yo había dejado de pelear. Por recordarme quién era cuando yo lo había olvidado. Por el apartamento, no porque fuera caro o hermoso, sino porque fue la cuerda que me sacó del pozo. Haría cualquier cosa por ti», dije con voz quebrada. «1000 veces más si fuera necesario». «Lo sé. Y esa es la diferencia entre el amor real y lo que Marcos llamaba amor. El amor real no te controla. No te hace pequeña. No te quita la voz. El amor real te da alas, incluso cuando eso significa dejarte caer para que aprendas a volar». Nos abrazamos en esa cocina, madre e hija, supervivientes de una tormenta que casi nos destruye pero terminó haciéndonos más fuertes. Y entendí que el verdadero regalo no había sido el apartamento de $500,000. El verdadero regalo había sido la libertad. La dignidad. La oportunidad de empezar de nuevo. Esa noche, después de que Elisa se fue a su estudio lleno de pinturas y sueños renovados, me senté en mi porche mirando las estrellas. Pensé en mi esposo, muerto hace tantos años, y le susurré al viento que nuestra hija estaba bien. Que había tropezado, que había caído, pero que se había levantado más fuerte que nunca. Y pensé en todas las mujeres como Elisa y Andrea, atrapadas en situaciones que no merecen, amando a personas que las lastiman, creyendo que no hay salida. Y deseé que todas ellas tuvieran alguien que las amara lo suficiente para pelear por ellas cuando ya no pudieran pelear por sí mismas. Porque aprendí algo en todo este proceso. El amor verdadero no es quedarte callada cuando alguien lastima a quien amas. No es aceptar el abuso en nombre de la paz. No es mirar hacia otro lado cuando la injusticia sucede frente a tus ojos. El amor verdadero es feroz. Es protector. Es estar dispuesta a perderlo todo, incluso la relación con la persona que amas, si eso significa salvarla de sí misma y de quienes quieren destruirla. Y a veces, la mejor herencia que puedes dejar no es dinero o propiedades. Es enseñar que la paz nunca debe costar tu dignidad. Que estar sola es infinitamente mejor que estar con alguien que te hace sentir sola. Que el verdadero hogar no es un lugar de paredes y techos, sino la capacidad de mirarte al espejo y reconocer a la persona que te devuelve la mirada. El apartamento de $500,000 cumplió su propósito. No fue el hogar que pensé que sería. Fue algo mejor. Fue la llave que abrió la puerta de la jaula donde mi hija había estado atrapada. Y aunque ese apartamento ya no existía, aunque se había vendido y otra familia vivía ahí ahora, su legado permanecía. En los ojos brillantes de Elisa. En su risa recuperada. En su fuerza renacida. En su futuro lleno de posibilidades. Y eso, al final, valía mucho más que todo el dinero del mundo.